Muy buenas noches nuevamente. Un saludo muy especial desde la red de tutores del curso de ética. Nos acompaña la doctora Luz, que es nuestra directora, y el equipo también ejecutor del curso. Quisiera, doctora Luz, darle la palabra como directora del curso eh, para que posteriormente nos presentáramos también cada uno de los tutores y poder dar inicio formal a este CIPAS. Doctora Luz. Vale, mi profe, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Me place mucho verlos aquí todos reunidos, ya que pues hay varios estudiantes reunidos. Estos espacios que quisimos desarrollar para ustedes es para llevarlos de la manito con todas las actividades que estamos desarrollando. Entonces, el profe Nelson, el profe Luis, ya desarrolló, ya nos explicaron las actividades individuales, entonces empezamos con la profe Marta, que nos va a explicar esta actividad colaborativa. Como ustedes bien lo saben, pues estamos desarrollando el rol del contador público en las organizaciones y tenemos que desarrollar un árbol de problemas en relación con el caso de Odebrecht. Entonces, la profe hoy nos va a dar las herramientas de cómo podemos evidenciar, ¿cierto? Todas estas actividades de prevenir el fraude, la corrupción, todas esas actividades que se presentan aquí en Colombia, fuera del país, y de esta manera pues poder determinar y poder activar todos nuestros sistemas de compliance o nuestros sistemas de auditorías o como revisores fiscales. Entonces, muchas gracias, profe, por este espacio que creaste. Ya tenemos 41 conectados. Entonces, nada, chicos, los esperamos. Esperamos que esta sea una muy buena herramienta que les sirva para poder culminar con todas las actividades y recordarles nuestro evento de Prospecta, que yo creo que de pronto la profe ahorita lo nombra al final, pero para que no se me olvide, de Prospecta tenemos un prelanzamiento el 11 de abril, al cual también los vamos a invitar para que ustedes sepan cómo es el evento, qué es lo que vamos a desarrollar allá, qué es lo que se hace allá y puedan entender un poquito más de nuestro evento. Muchas gracias, mi profe Marta. Muchas gracias, doctora Luz. No sé si los compañeros que nos acompañan, el doctor Nelson, el doctor Luis, quisieran hacer una presentación. No sé qué otro docente que se me escape. Olbert, también el profe Olbert. Sí, Alexander Aguirre también, doctora. Ah, qué pena, mi profe Alexander, qué pena, discúlpeme. Bueno, entonces, no sé, ¿se quiere presentar o arrancamos de una vez? Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Lemos Mercado. Solamente como para recordarles mi nombre e invitarlos a esta temática que es de tanta importancia en este curso de ética y responsabilidad social en las organizaciones. Muy buenas noches. Muchas gracias, mi profe. Entonces vamos a compartir pantalla. Le pido el favor a mis compañeros que me colaboran ya de pronto preguntas en el chat o en admitir estudiantes que están conectándose en este momento. Claro que sí, mi profe, no te preocupes, yo te ayudo a Gracias, llevar. mi doctora. Muy formal. Bueno, en nuestra escuela de CACEN, nuestro programa de contaduría, nuestro curso Ética y Responsabilidad Social para la Gestión de las Organizaciones, nuestro código de curso 109.006 y nuestro semestre, el periodo 2201, ese es nuestro tercer CIPAS, lo decía nuestra directora, el árbol del problema en el caso de Odebrecht que se presentó en Colombia. El caso de Odebrecht, pues ya lo hemos visto desde el inicio de nuestro curso, donde hemos tenido la oportunidad de lecturas y de contextualizarnos y hacer diferentes actividades en el desarrollo del curso. Este caso es uno de los más grandes en escándalos de corrupción a nivel de Latinoamérica. Es una empresa brasilera donde podemos observar aquí la magnitud de los recursos que fueron adquiridos por esta empresa y miramos que Colombia
no fue ajena a este flagelo tan grande de corrupción que permeó tanto todos los diferentes sectores del sector de la parte pública como también del sector privado y miramos cómo las ramas de poder fueron también permeadas a nivel tanto del ejecutivo como de la rama judicial. Miramos también que se me generó unos esquemas de corrupción también en nuestra fuerza pública, en el mismo periodismo que más adelante lo vamos a ver, cómo tuvieron esos tentáculos grandes de poder para poder adquirir unos recursos del erario público y que realmente generaron un daño muy grande, unos impactos negativos a nuestro país, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Miramos que se permite analizar el rol del contador y la prevención del control. Tenemos una responsabilidad muy grande, apreciados estudiantes, al obtener el título de contador público, ya que nosotros refrendamos esa confianza grande y damos fe pública. Son de las pocas profesiones, solo el notario y el contador público dan fe pública, que es jurar sobre esa información que estamos plasmando en nuestra firma, razón por la cual pues tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos la Ley 43 de 1990, donde es nuestro código de ética y nuestras actuaciones pueden generar de manera positiva o negativa en las diferentes organizaciones, tanto el nivel público como el nivel privado. Entonces, razón por la cual pues este es un llamado grande de reflexión. Es un llamado grande para poder como tener esa conciencia que vamos a adquirir unas responsabilidades en el ejercicio de la profesión. Puede ser como asesor, puede ser como revisor fiscal en la parte de auditorías, de igual manera en el acompañamiento de planeación tanto financiera como tributaria, de proyección de lo que son las empresas, porque nosotros vamos a manejar el corazón de las mismas, ya que son la parte de finanzas, de proyección de impuestos, de cumplimiento de normativas y de igual manera esa responsabilidad de actualización del contador y el componente grande de la ética profesional. Miramos una línea de tiempo del caso de Brecht. Miramos que en el año 2009 y al año 2010 se le hace la adjudicación de contratos y el más relevante fue el de la Ruta al Sol, etapa 2. Es un consorcio de Brecht donde obtiene un megaproyecto de infraestructura, en lo que tiene que ver de nuestras vías, que tienen un trazo muy grande, casi en un 60% del territorio nacional. Eh, Empieza un manejo tanto en la parte parlamentaria, lo que tiene que ver con Senado, con Cámara, de igual manera con los ministerios, con la misma presidencia y de igual manera la forma como pueden ellos manipular esa contratación estatal, entendiendo que está regida por la Ley 80 de contratación estatal, pero que buscaron todas sus artimañas para poder dar unas prebendas especiales en los anticipos, de igual manera lo que tiene que ver con pagos ilegales y la forma como podían permear también los ministerios, tanto de la parte de vías e infraestructura como también el Ministerio de Hacienda. En el 2016 es donde ya empieza como a salir a la luz pública todos esos sobornos y ya desde Estados Unidos empiezan como a darle una connotación de los diferentes integrantes de Odebrecht a través de el aporte de información para que se empezaran estas investigaciones. En Colombia empiezan ya las diferentes capturas, tanto a nivel de integrantes de Odebrecht, como también del gobierno nacional y los diferentes funcionarios públicos en los cuales habían sido como, habían hecho parte de este proceso de corrupción en nuestro país. En el 2018 empiezan las advertencias de todo lo que tiene que ver con los audios, el material probatorio, lo que tiene que ver las evidencias para poder tener como ese material necesario para poder judicializar a aquellas personas que estaban siendo implicadas en el momento. Del 2019 al 2023 empiezan los procesos ya condenatorios y de juzgamiento
a los diferentes ministros, a los diferentes funcionarios de alto nivel que generaron este desequilibrio económico en nuestro país. Y de igual manera, hoy se sigue a través de la Fiscalía, pues profundizando más este proceso de investigación para no dejarla en la impunidad lo que sucedió con el caso Odebrecht en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo colaborativo? Es realizar un árbol de problema del caso Odebrecht. En este árbol del problema, con todo el contenido del contexto que hemos tenido y que se puede obtener, queremos armarlo a través de tres grandes espacios, que es las raíces que nos pueden dar las causas, el tronco es el problema central y las ramas serían las consecuencias que trajo este problema. De acuerdo a ello, pues lo que se pretende en este trabajo colaborativo y el apoyo que se está realizando desde la red de docentes es la elaboración de este CIPAS para darle como las pautas necesarias para que ustedes puedan realizar de manera colaborativa esta actividad. Ya hay muchos estudiantes que en el caso mío, de los que me corresponden, que son 170 estudiantes, encontramos que están presentando de manera individual esta actividad. Pues la mayor invitación es que se haga de manera colaborativa para que de esta manera ustedes puedan trabajar en unos espacios de equipo, porque cuando ustedes estén en escenarios laborales o cuando estén ejerciendo su profesión, el colegaje es muy importante en el ejercicio de la misma, razón por la cual pues la invitación es a que podamos realizar esta actividad de manera colaborativa. ¿Cuál es también uno de los grandes objetivos? Es identificar las causas, problemas centrales y las consecuencias. Entonces entraríamos a ir puntualmente a lo que nos está pidiendo la guía en este trabajo colaborativo. ¿Cuáles son las causas que generaron este problema de Odebrecht y qué nos repercutió a nivel Colombia? Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar en el árbol? Lo vamos a ubicar en las raíces. Ese fue como el punto de partida. Entonces, en esas causas encontramos unas causas directas y de igual manera también unas causas colaterales que son las causas indirectas. Estas causas directas encontramos el soborno a funcionarios públicos, que es la forma como permearon y generaron como esa gran expectativa de poder conseguir recursos de manera muy rápida y yéndose en contra de los principios éticos y morales de cualquier ser humano y especialmente en el ejercicio de profesiones liberales que existen en nuestro país y que ellos estaban ejerciendo a través de sus diferentes cargos. Aquí es el llamado de nosotros como contadores mirar y de verdad, chicos, que la invitación es a que nuestra ley 43 se nos convierta en algo tan importante y si fuese posible casi recitarlo. ¿Por qué? Porque es el que nos mide y es el que nos pone esos lineamientos en el comportamiento de nosotros como profesionales. Y ahí es donde marcamos una diferencia muy grande en comparación con las demás profesiones y con todo el respeto que se merecen las demás profesiones. Entonces, sobornos nos van a llegar en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué tipo de sobornos? De manera monetaria. También hay sobornos de presión psicológica o el temor de perder un contrato o el temor de perder un empleo que a veces nos ponen a nosotros como en esa prueba grande y ahí es donde de verdad debemos demostrar toda esta ética profesional que nos identifique y que debemos seguir enalteciendo nuestra profesión. Entonces, esos sobornos a funcionarios hace que muchos de los requisitos en contratación que se puede hacer por contratación directa, por subasta, se tienen que hacer unas convocatorias por un sistema público, en este caso es el SECOP 2, hace que todas estas pliegos y prepliegos pues se les ponga mayores garantías y se le ponga dificultades a aquellas otras empresas que entrarían a competir y aquí fue donde ellos tuvieron un punto de partida muy importante, es sobornar a aquellas personas encargadas en tomar decisiones, aquellas personas que estaban encargadas de hacer todo el proceso de contratación, razón por la cual
empezó desde el alto gobierno a niveles medios y a niveles bajos para poder ellos tener todo lo que pretendían y que ya estaban enseñados a hacerlos en los demás países de Latinoamérica especialmente. La falta de controles internos. Este es un problema grandísimo porque a veces se da por omisión o a veces se da bajo el consentimiento del mismo funcionario. Entonces, por omisión es que no le pongo el sentido que debo tener para poder yo realizar y el ejercicio de mi profesión o las actividades y mis funciones a las cuales me han asignado. Y otro de los causas directas que se convierten en esas raíces de nuestro árbol es la debilidad de las auditorías. Es importante esas auditorías, ¿por qué? Porque es que, que se convierten en una barrera y se convierten como en un muro de contención para mirar dónde se está presentando el problema y cómo podemos de manera preventiva poder evitar que se generen este tipo de problemáticas tan grandes y más cuando estamos hablando del erario público. Ustedes saben, chicos, que los recursos que llegan al presupuesto nacional son pagados por todos los colombianos a través de los impuestos, impuestos que vienen a nivel municipal, departamental y nacional, y que los empresarios también aportan mucho y que estos recursos van destinados para inversión, van para infraestructura, van para programas sociales, para inversión social, para educación, para salud, y esos recursos fueron los que se nos perdieron y se desviaron en unas decisiones, en unas actuaciones de corrupción de funcionarios que hoy miramos unos huecos fiscales, que es la deuda que tiene nuestro país, tanto a nivel interna como externa, por ese tipo de decisiones. Entonces, aquí el llamado de verdad como futuros contadores es a que hagamos un alto en el camino y que de verdad las decisiones que vayamos a tomar sean decisiones con mucho peso, con mucha ética, con mucha moral, que a veces nos convertimos como la piedra del zapato en las empresas, pero es necesario tener esa idoneidad en la toma de decisiones. También se generan unas causas indirectas, que es la falta de ética profesional, que lo hemos repetido durante todo este desarrollo del CIPAS, la cultura organizacional permisiva. A veces dejamos encargados que algo otros profesionales hagan nuestras labores porque somos muy facilistas y de igual manera la deficiencia de regulación. Eso hace que desde una orden de un mando alto se siga segregando órdenes adicionales para darle celeridad a estos procesos sin tener en cuenta el cumplimiento de las normativas. Este cuadro pequeño es un cuadro que me llamó mucho la atención. Dice en qué medida percibe que las siguientes instituciones están afectadas por la corrupción en este país. Y nos hacen un barrido a nivel Latinoamérica que lo amplié en la siguiente diapositiva para que hagamos como un alto de esta causa de corrupción, que es, miramos que el número 1 es nada corrupto y el número 5 extremadamente corrupto. Y si nos ubicamos en Colombia, miramos que los partidos políticos fueron permeados en 4.0, o sea, 5 es el máximo, o sea que estamos en un nivel alto también. El Parlamento, aquí encontramos del Parlamento está conformado en nuestro país por Cámara de Representantes y por Senado de la República. El sector privado también fue involucrado y permeado en un 3.1%. Los medios, estos medios de comunicación 2.9%. Lo que tiene que ver con funcionarios públicos 3.7%, el Poder Judicial, también la flexibilización en vencimientos de términos, en un SPOAD, que es el sistema de penal oral acusatorio, que es supremamente permisivo, que siempre es más un extramuros en el momento que alguien se encuentre en culpabilidad, porque las mismas normas están creadas para no generar otra carga adicional, que es tener estas personas ya condenadas en unas cárceles, en unos sitios de reclusión, y generando otras cargas adicionales para la ejecución de presupuesto y cargas presupuestales para el mismo Estado. Y en un promedio tenemos nuestro país en 3.5%. Entonces, apreciados estudiantes,
causa de corrupción de verdad que es muy preocupante y yo creo que hoy ustedes son los llamados a llevar y a liderar muchos procesos en nuestro país a nivel de empresarios, a nivel de toma de decisiones, a nivel del sistema del sector privado, del sector público, en la misma legislativa, en la parte de elaboración de normas, aunque nosotros seamos contadores, pero dependiendo del tipo de ejercicio de nuestra profesión, podemos estar legislando. Algunos pueden ser concejales de sus municipios, otros pueden ser diputados, y es donde ustedes también en ese ejercicio altruista de la profesión puede generar unos frenos en la elaboración de ciertas normas, por ejemplo, en los municipios, estamos hablando de los códigos de rentas, que qué bueno sería que un 80% de los concejales, diputados o representantes a la Cámara o senadores fueran contadores para que de verdad apoyaran mucho y dieran una lógica en lo que tiene que ver en toma de decisiones contables, financieras, fiscales, tributarias para la aplicación en nuestro país y en nuestros territorios. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, apreciados estudiantes, en lo que tiene que ver con causas. Estamos en la raíz del árbol de problemas. Quisiera escucharlos. Pues yo siento que hasta ahora todo muy claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos al tronco. Ese tronco es el problema central. Aquí quise colocar estas imágenes donde vemos que está involucrado tanto la parte del mismo pueblo, aunque el pueblo en sí no haya tomado decisiones, pero se dieron unos espacios de elecciones que también fueron permeadas cuando mirábamos los partidos políticos y de igual manera unos altos ejecutivos abrazados y en la parte trasera, pues el traslado de tanto de documentos como de recursos económicos para poder tomar decisiones, que fue lo que se presentó en este caso. ¿Cuál es el problema central que me generó esas causas? La corrupción sistemática de contratos públicos. Resulta que para la parte de la contratación pública, encontramos que, como lo dije al comienzo, un sistema de selección que donde se pueden ofertar los diferentes espacios de contratación que tiene el Estado, que se llama el SECOP 2, y ahí hay una preparación y formalización, una planeación, una presentación de ofertas, una evaluación y una adjudicación y una ejecución y cierre del contrato. En ese proceso fue donde se inició los espacios de favorabilidad a esta empresa brasilera para poder ejecutar recursos bajo unas prebendas más individuales de beneficio económico que bajo una proyección de un beneficio más aterrizado hacia la misma comunidad. Encontramos la licitación pública, que esto fue una licitación pública, pero fue donde se permitió buscar ciertos requisitos que los cumpliera exclusivamente esta empresa y se cerraran espacios a otras empresas que se podían presentar para darle favorabilidad y poder tener la aceptación en el momento de hacer el análisis de los oferentes, cuál sería la empresa que quedaría con este proceso seleccionado para poder ejecutar esta gran obra de infraestructura en nuestro país. ¿Qué sucede con este gran problema? Existen dos adicionales que son de menos relevancia, pero también hacen parte de este proceso, que son los pagos ilegales. En la parte de contratación pública, apreciados estudiantes, cuando se firma un contrato, hay unas formas de pago. Hay unos donde dice el 20% al firmar el contrato para que se tengan unos recursos de inicio. Algo otros dicen un 50% y luego dice pagos de acuerdo al avance que se haya presentado, que se esté presentando en la obra. Aquí no se tuvo en cuenta, sino que se iban haciendo pagos consecutivos sin tener en cuenta, sin haber una interventoría de qué se estaba ejecutando y de acuerdo al avance ir pagando y de acuerdo a lo que estaba plasmado en un contrato.
Entonces se hacían unos anticipos sin ejecución de obras, sin hacer unas auditorías, sin hacer también unos seguimientos ni unas interventorías, razones por las cuales ahí fue la forma de desangrar el erario público, de generar unos pagos, y también el rol de contador es importante porque no se pueden ejecutar pagos apreciados a estudiantes si no hay un visto bueno, una ejecución de presupuesto, que debe existir una disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal para poder apropiar esos recursos y hacer los respectivos desembolsos dando cumplimiento a unas cláusulas de un contrato. Entonces vemos que nuestra función de contador es muy importante y ahí nadie hizo una salvedad, ahí nadie hizo un escrito donde diga yo me abstengo de hacer este giro, de dar un visto bueno, de ejecutar presupuesto, de descargar este compromiso de pago porque no se ha cumplido con requisitos que están plasmados en un contrato. Y de igual manera, la manipulación financiera, que ahí más adelante vamos a ver cómo un banco nacional fue multado por manejar recursos de manera muy clandestina, sin ser visibilizados y sin cumplir con los requisitos mínimos de origen de recursos para ellos poder manejar esta contratación que fue tan escandalosa en nuestro país. Ya pasamos, ya hicimos raíces, que son nuestras causas, llegamos al tronco, que es el problema, y ahora vamos a nuestras ramas, que son las consecuencias. Estas consecuencias también las encontramos directas y encontramos consecuencias indirectas. En las consecuencias directas encontramos las sanciones legales. Esas sanciones legales fueron monetarias y multas por el incumplimiento de pagos que se hicieron sin cumplir con los requisitos. De igual manera, las restrictivas, estas sanciones son la suspensión de cargos. Muchos de los funcionarios del alto gobierno también fueron retirados de sus cargos, nivel medio, nivel bajo, pero realmente, como se dice en el argot popular, siempre la cuerda se rompe por el lado más débil. Y en lo que tiene que ver con las sanciones legales, miramos la privación de libertad por cometimiento de este tipo de delitos. Entonces, ahí encontramos que esas sanciones legales repercuten tanto de manera pecuniaria, que son las multas, que es cuando se paga, cuando son restrictivas, que me alejan del cargo, y cuando ya son represivas, que me quitan la libertad y estoy ya bajo una detención, que en muchas ocasiones las vemos domiciliarias o las vemos también en casas fiscales de guarniciones militares y no en intramuros como se debe ser y el deber ser que debía darse en estos casos. También encontramos otra consecuencia, que es la pérdida de reputación. Esto significó un colapso de la confianza pública y privada en la constructora, resultando la terminación de contratos, sanciones financieras millonarias, investigaciones penales a altos directivos y la inhabilitación casi total para contratar con el Estado. Se presentó también una ruina comercial y económica. La constructora pasó de ser una multinacional líder a la quiebra y a una reestructuración forzosa tras perder su credibilidad. También se presentó una destitución e inhabilidad en Colombia de directivos como Eliuberto Martorelli. Fueron destituidos por 20 años y sancionados con multas millonarias por crear redes de corrupción para adiciones contractuales, como la Ruta al Sol, parálisis de proyectos. Escándalo detuvo grandes obras de infraestructura, afectando la reputación de la obra pública en general y generando incertidumbres financieras. Y de igual manera, una crisis de confianza del Estado, que es algo muy importante y preocupante para un Estado, que es perder esa confianza tanto de la parte nacional como la parte internacional. Y por último, tenemos la consecuencia de las multas millonarias dentro de las
consecuencias que ya estamos ubicados en la parte de las ramas. El Consejo de Estado revocó en julio de 2023 una histórica multa de 700.000 millones de pesos, incluso citada cerca de los 800.000, que había sido impuesta a Odebrecht y a sus socios de la Ruta al Sur, segunda etapa. Esta decisión eliminó también la inhabilidad de 10 años para contratar con el Estado, argumentando errores procedimentales. También encontramos una multa revocada, multas internacionales, y miramos acá el Grupo Aval, que también fue sancionado por 880 millones de dólares por los malos manejos de recursos financieros que fueron ellos tan permisivos, los sobornos confirmados y la situación de responsables. También existen unas consecuencias indirectas, que es la desconfianza institucional, que ya lo hemos hablado y aclarado y contextualizado de manera muy detallada, donde no solo fue el Estado, sino también políticos, empresarios, la misma justicia y el mismo Estado que fue permeado por este caso de corrupción. El impacto económico, el tener unos recursos que no fueron ejecutados y que fueron desperdiciados y que fueron generados a través de la consecución de pago de impuestos, pero que se ejecutaron a través de unos actos fraudulentos y corruptos, que generan también un déficit en lo que tiene que ver en el presupuesto nacional, la financiación de campañas presidenciales, porque les conviene este tipo de empresas internacionales o empresas corruptas, que también pueden ser de índole nacional, tener poder en la toma de decisiones, y desde luego que las campañas políticas son un eslabón muy importante en la toma de decisiones cuando se adquieran las diferentes curules o credenciales que ellos necesitan tener. La afectación social, vemos cómo se profundizan crisis tan grandes como desigualdades, desperdicios de recursos públicos, y que podían ir enfocado hacia una inversión social y hacia una nivelación de diferentes necesidades que tienen las comunidades, pero que desafortunadamente estos recursos fueron totalmente desviados. Nosotros como contadores, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer estos controles internos. Aquí nos estamos jugando nuestro prestigio, nuestro buen nombre, nuestro trabajo. Pero yo creo que es mejor salir con la frente en alto, en uno tomar decisiones que son a veces radicales y como no son muy aplaudidas, pero yo creo que se va uno con el deber cumplido y decir: de verdad estoy honrando mi profesión. Garantizar transparencia es muy importante, apreciados estudiantes, nosotros entender que de nuestro actuar, como lo hablamos al inicio, nosotros vamos a manejar el corazón de las empresas, tanto el sector público como privado, y muchas de las decisiones están en nuestras manos, están en nuestras actuaciones. De igual manera, detectar irregularidades, hay que hacer visibles todo este tipo de inconformidades, todo este tipo de situaciones que es mejor dejar evidenciados, porque en el momento de una investigación, uno por omisión o por cómplice también puede estar haciendo parte de un delito de concierto para delinquir. Y el actuar con ética profesional, yo creo que es uno de los grandes componentes que nosotros no podemos perder nuestro horizonte, razón por la cual, apreciados estudiantes, es muy importante hacer este árbol de problema, no por cumplir de pronto en uno de los compromisos que están o solicitudes de la guía, sino para nuestra formación. Yo llevo en el ejercicio de mi profesión 26 años y de verdad que me siento muy orgullosa, porque mi formación como estudiante me ha servido como persona también. El ejercicio de mi profesión como profesional, parte de tener de pronto unas posibilidades económicas para poder cumplir unos proyectos personales, familiares y sociales, se siente un orgulloso porque es una profesión. Yo los invito a que se apropien muchísimo, se enamoren muchísimo de nuestra profesión, y de verdad que cuando uno actúa bien, es bonito ver que en el trasegar del tiempo, nuestra tarjeta profesional, que también está siendo vigilada por la Junta Central de Contadores, no tiene ningún tipo de historial de sanciones. Entonces, el llamado es a que hoy, a través de este árbol de problema, que hacerlo con toda la conciencia
y el aterrizaje para que nos sirva de aprendizaje tanto a nivel académico como también a nivel personal. La reflexión, el contador público es la clave en la prevención de la corrupción. Nosotros somos un filtro muy grande en la toma de decisiones. Nosotros somos aquellos ojos de los empresarios o del ordenador del gasto en lo que tiene que ver con la parte pública en tomar decisiones. Yo sé que somos una piedra en el zapato, yo sé que nos convertimos en las personas menos apreciadas y menos queridas, pero es importante poder actuar y tener un comportamiento ético en el ejercicio de nuestra profesión. Y afortunadamente nuestra profesión tiene un campo de aplicación tan amplio que nos permite de verdad poder ejercerla en diferentes áreas. El deber de promover la transparencia, el cumplimiento normativo. Usted sabe que nos acostamos medio actualizados y nos despertamos desactualizados. Eso hace que nuestra profesión sea una profesión tan dinámica y que yo siempre he puesto un ejemplo cuando hay reformas tributarias que tienen unos cambios trascendentales en la aplicación de impuestos, en el cumplimiento de los mismos, que se está firmando una reforma tributaria un 29 de diciembre y todo el mundo está celebrando, preparando su fin de año y nosotros estamos actualizándonos para el 1 de enero estar aplicando esta norma que tiene unos impactos y de confianza, porque el empresario que busca la asesoría de un contador en los diferentes áreas de su empresa es porque confía en nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande como contadores y ese es el mensaje que yo quiero dejarles en la red de tutores y de nuestra directora en hacer este árbol de problema. En el caso de Odebrecht, la forma como vamos a aplicar esas raíces que son las causas, ese tronco que es el problema y de igual manera esas consecuencias que las vamos a ubicar en la parte superior en las ramas. Aquí yo he hecho este árbol de problema como para que ustedes tengan un contexto más en lo que tiene que ver con las causas, sobornos a funcionarios públicos, que lo encontramos en la parte inferior, que son las raíces, la falta de controles internos y la debilidad de las auditorías. Vemos en el tronco corrupción sistemática en contratos públicos y vemos como las consecuencias ubicados en la parte superior, que son las ramas, los sobornos a funcionarios públicos, la falta de controles internos y la debilidad en las auditorías. Quisiera de pronto escuchar a los apreciados estudiantes que nos están acompañando y para yo poder en Canva darles como una explicación muy corta en cómo poder elaborar. Yo sé que ustedes son súper expertos, pero como para darle un contexto para aquellos estudiantes que de pronto no están un poco desubicados, cómo elaborar este árbol de problemas. Entonces quisiera escucharlos, qué dudas, qué inquietudes hay en el desarrollo del CIPAS. Muy Doctora claro. Marta, Sí, yo tengo algo que acotar porque me gustó muchísimo la parte donde usted pone también, en ese caso de corrupción de Odebrecht, precisamente al pueblo. sí, Y profe. efectivamente sí tenemos nosotros como constituyente primario una gran responsabilidad en la actuación de estos políticos, que si bien deberían tener esa asesoría por parte de los contadores, tanto en la empresa, tanto en los diferentes niveles que tuvo precisamente este proceso de corrupción, el constituyente primario también tiene una culpa muy grande en nuestro país, porque es quien elige a esos senadores. Paradójicamente, en el territorio nacional y nosotros en este curso tenemos muchos chicos de la costa, hay un departamento muy pequeño que es el departamento de Córdoba. Y es el departamento que más representación política tiene en Colombia, entre 5 y 6 senadores aproximadamente en cada periodo. ¿Cómo logran esto? Pues desafortunadamente tenemos que decirlo de forma clara porque es que ese constituyente primario, ese sufragante se deja comprar. Y ahí es donde nacen prácticamente todos los problemas. Lo que pasó con este caso de Brecht, que permeó el sistema político dando plata para esas elecciones. Inclusive hasta un candidato presidencial alcanzó a permear. Yo leí en las noticias el año pasado que Eliberto Martinelli colocaba una demanda al Estado
pidiendo que le quitaran esa sanción de 20 años y alegando también, aparte de eso, una indemnización por los daños ocasionados por la suspensión que le había hecho la Procuraduría y que le habían hecho por este caso, porque pues, él fue la cara visible de este proceso en Colombia. Aquí, muchachos, yo creo que el mensaje es claro. Cuando vayamos a elegir, no importa ustedes qué tendencia política tienen, cómo lo hacen, qué inclinación tienen, no importa. Lo importante es que nosotros salgamos todos a votar de una forma libre, que no tengamos coacción, que no vendamos ese voto, porque es que vender ese voto es vender la conciencia y recordar siempre que ese voto en Colombia es programático. En lo posible, tratemos nosotros de leer todos los programas de los diferentes candidatos, las propuestas que se tienen, tanto Senado, Cámara, Consejo, Asamblea. Ahora que estamos próximos a una campaña presidencial, también es hora de elegir y elijamos bien, porque es que desde ese mismo momento nosotros ponemos un poquito de un grano de arena por esa democracia en nuestro país. Ahí empezamos nosotros también como ciudadanos a tener una gran responsabilidad en estos grandes casos de corrupción que ha tenido este país y que cada día escuchamos uno más, estamos permeados y nosotros como profesionales en la contaduría pública estamos llamados precisamente a hacer un alto en el camino para que este país recobre esa confianza, para que seamos un país, si esa plata que se ha perdido durante todo este tiempo estuviera ahí y se hubiera canalizado en lo que se planeó. Imagínese la grandeza que tendría el territorio nacional, lo que tendríamos nosotros en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Elbert. De verdad que es una reflexión muy importante y muy asertiva. Apreciados estudiantes, porque nosotros somos los llamados a eso. Y ustedes es la juventud, ustedes son los que están con esos espacios de liderazgo y de toma de decisiones y de ejercicio de la profesión. Y yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Nos está pidiendo la palabra Mayret. Mayret, ¿tiene la palabra? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy ubicada en La Guajira, Albania, Ah, qué y bueno. lamentablemente aquí la corrupción, yo pienso que es muy difícil que se acabe porque el mismo ciudadano común dice que si no le dan para ir a votar, no van y votan. Entonces, ¿cómo se va a acabar la corrupción si es que la misma persona dice eso? Entonces, el político que hace va a las casas, dice, bueno, yo te doy tanto y dame el voto. Entonces, es una cosa muy complicada. Hay que empezar desde casa como con esa instrucción a los niños, a los jóvenes, que así como es un deber, también es un derecho votar, pero votar por personas que de verdad vayan a hacer algo por la comunidad y no tener esa mentalidad de que no, ellos se montan allá y ya no hacen más nada y uno queda viendo chispa, entonces mejor uno coge su platica que ya sabe que la agarró, pues es muy mal concepto. Y por eso es que el país está como está. Perfecto, muy bien, claro. Yo creo que ya con este contexto amplio que hemos compartido desde la red de tutores en cabeza de nuestra directora, ya ustedes tienen como suficiente contexto, apreciados estudiantes, para realizar este trabajo colaborativo. Sí me gustaría que fuera colaborativo e invitarlos con todo respeto. ¿Por qué? Porque es que sean estos espacios de debate, sean estos espacios donde ustedes interactúan y pueden robustecer mucho más este árbol de problema y no solo de contenido académico, sino también de formación personal. Ese es el llamado, ha sido como la preocupación y yo creo que quienes han diseñado la temática del desarrollo del curso ha sido muy asertivo porque aunque es un caso que uno dice, bueno, pues no tiene como mucha implicación, claro que sí tiene mucha implicación, porque es que gran parte de los recursos, tanto el sector público o sector privado, quienes los manejan nosotros, quienes toman decisiones son la alta gerencia, es el gerente, es el representante legal o es el ordenador del gasto, pero nosotros manejamos el corazón, que son los presupuestos, que son la parte de finanzas, es la parte contable que tienen los diferentes sectores públicos y privados. Entonces, como les iba explicando, acá, ¿sí están viendo la pantalla?
¿Me confirman, por Sí, favor? sí, señora. Sí, señora. Entonces buscamos en el buscador de nuestro gran amigo Google, Canva, árbol de problema, ubicamos el árbol, en el caso yo ubiqué este tipo de árbol, ya ustedes buscarán qué imagen les gusta, les conviene más, y ya empiezan a hacer clic en miramos que en la parte inferior el color que es como un amarillo, un verde claro, está ubicado las causas, aquí tenemos el recuadro, y le damos clic en cada una de estas, de estos cuadritos y podemos colocar cuál es la causa 1, la enunciamos, la causa 2, la causa 3, miramos que hay unas causas indirectas, también podríamos colocar unas subdivisiones y con eso robustecemos esta parte de las raíces. Ya vimos un ejemplo que se hizo en el CIPAS, ustedes no van a hacer la misma, sino que es unos puntos de partida, una interpretación que le di yo como tutora, pero ustedes a través de todo el contexto que tienen y los documentos que robustecen más, ya pueden darle otro enfoque de acuerdo a lo que ustedes y el criterio que ustedes de manera unificada van a realizar. Miramos en la parte del centro, que es el árbol. Aquí tenemos este tronco, que este tronco acá es el que nos da el problema. Y posteriormente, en la parte superior, encontramos, podemos adicionar algunas que ustedes encuentren, porque miramos que en el caso mío yo encontraba 3 directas y 2 o 3 indirectas, tanto en causas como en la parte de las consecuencias. Y de igual manera, en el problema central encontramos también que habían unos adicionales que eran colaterales a ese problema que se presentó en el caso de Odebrecht en nuestro país. Entonces, no sé, apreciados estudiantes, doctora Luz, compañeros, si aprovechamos para darle otro contexto o alguna pregunta a nuestros estudiantes para ya se nos acerca los 8 minuticos que está programado nuestro CIPAS. No, todo está muy claro. Muchísimas gracias, profesora Marta. Pude Gracias, organizar mi micrófono. Gracias, mi profe Nelson, qué rico que nos acompañe. Y de verdad que es muy bonito ver 59 integrantes, incluido la red de tutores. Chicos, uno ve que el esfuerzo que está haciendo nuestra directora y nuestros compañeros, que somos los ejecutores del curso, se siente uno satisfecho. Y qué bonito que en nuestros próximos encuentros seamos 100, 200 o 300. Yo sé que la grabación la vamos a compartir, pero tener esa gratitud. Ay, mi profe Janet, también muchísimas gracias. Es muy importante poder contar con esa interacción de parte de ustedes. Si alguno de sus compañeros no se ha conectado en el curso, ayúdenos también a motivarlos. De verdad que es nuestra razón de ser este curso. Este curso es un curso con un contenido muy hermoso. No miramos números, pero sí entramos en la parte subjetiva de nuestra formación. Muchísimas gracias, doctora Luz. Mil gracias por darnos esta gran oportunidad, esta estrategia de acompañamiento que es supremamente asertiva, y a nuestros compañeros que son ese pilar importante de apoyo en la ejecución del curso. Y a ustedes, queridos estudiantes, que son nuestra motivación. Si no hay nada más, yo quisiera darles las gracias, desearles una feliz noche y mil gracias por esa gran oportunidad y por esos espacios que ustedes también nos brindan. Hay Una un chico que feliz tiene noche. por ahí la mano levantada. ¿Quién tiene la manito levantada? Gabriel, Gabriel. Hola, Gabriel. Perfecto. Que tengan una feliz noche, mil bendiciones. Que descansen. Doctora Vale, Marta, feliz profe noche. Marta, Muchas muchas gracias. gracias a todos los Feliz profes, a los noche. estudiantes. Bueno, Nos vemos en gracias. nuestro próximo Gracias, muy ciclo. gentiles. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros y compañeras y estudiantes.